Hola a todas y todos, mi nombre es Andrés Domínguez y les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Recordarles que este podcast se hace con la intención básicamente pues de hablar sobre ciertos temas que creo que nos han interesado en la agenda de Chiapas Paralelo, hablar sobre temas medioambientales, sociales, culturales y uno que otro que de repente hemos hablado sobre historias de vida que también se nos hacen muy interesantes. Recordarles que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. Ahí buscan Inventario o Chiapas Paralelo y seguramente por ahí les saldremos. El día de hoy vamos a platicar con alguien de la casa, podríamos decir así, de los primeros iniciadores, creo, si no estoy mal. Me acuerdo que ya van, según tengo entendido, podré errar y erro mucho, pero nunca ha faltado, creo que una columna de usted, ¿no? Entonces, estamos hablando de Héctor Cortés Mandujano, dramaturgo, y bueno, en especial, seguramente lo conoce la audiencia de Paralelo, porque tiene una columna llamada Casa de Citas. Cuéntenos un poco, don Héctor, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, encantado de estar con ustedes. Mi columna empezó, creo que Chiapas Paralelo debe haber tenido, no sé, como una semana o 2 semanas de haber iniciado. Yo empecé a colaborar en Chiapas Paralelo a invitación de Isabel Martínez, que es un queridísimo amigo mío. Y ya me había invitado a alguna reunión, pero no fui, porque no tenía tiempo. Y dejé de ver a Sareli y cuando me lo encontré me dijo, oye, ya empezamos este proyecto que se llama Chiapas Paralelo, entonces pues está todo dispuesto para que colabores. Y yo tenía esa columna que ya había publicado en distintos diarios impresos en aquel tiempo. Y era una columna que siempre me ha interesado hacer. Y que empezó como una derivación de otra columna que tenía. Pero como le llamó la atención a mucha gente, que en aquel tiempo raro me escribieron al periódico pidiendo que escribiera sobre eso. Y la verdad es que en un inicio pensé que podía no interesarle a nadie y por eso hice como 2 pruebas. Cuando vi que había como un interés que me pareció inicialmente extraño porque hablaba solo de libros, música, películas, arte, digamos. Cuando vi que había interés, pues entonces ya me lancé a escribirla y tengo más o menos 12 o 13 años haciéndolo. Sí, claro. Oiga, ¿y por qué Casa de Citas? Bueno, porque en realidad es más o menos eso. Cito autores, cito diálogos de películas, investigaciones, etcétera. Pero todo tiene un origen en un libro de Salvador Novo, que critica algunos libros porque dice, esos libros son poco originales, parecen casas de citas. Es decir, y me gustó mucho la idea porque yo lo que quería hacer era justamente eso, citar. Al margen de que doy mi punto de vista y que eventualmente presento libros, a veces escribo sobre mí mismo, sobre cosas que tienen que ver conmigo directamente. El objetivo central de la columna ha sido siempre hablar de otros, de otras. Entonces, todo está centrado en cosas que no son mías, ¿no? Entonces siempre estoy como citando. Entonces soy una casa de citas. Hay uno de mis lectores que me dice que es mi lector muy viajero, y entonces dice que cada que llega a una ciudad le llega una serie de mensajes diciéndole dónde quedan las casas de citas cerca. Claro. Pero bueno, Héctor, yo te preguntaría, ¿y recuerdas alguna memorable? Porque sí van, como justamente usted lo pone a la mesa. Bueno, Paralelo tiene 10 años que se inauguró. En agosto de 2013 se inauguró, ya cumplimos 10 años ahí.
Y el punto es, ¿alguno memorable que tenga usted? ¿Alguna, inclusive, anécdota chistosa? ¿Algo? De casa de citas muchas, pero te menciono dos, por ejemplo. Va. No recuerdo por qué hubo un momento en que me acordé que Laura Esquivel, la autora de una novela famosa que se llama Como agua para chocolate, que luego se hizo película, ella misma se volvió como una especie de estrella, digamos. Luego escribió un libro que se llamó algo así como El amor lo puede todo, una cosa sobre el amor, La ley del amor se llama. Y la novela era una novela que proponía que la oyeras, que la leyeras oyendo música. Y venía con un disco que tenías que poner en ciertos momentos de los capítulos, ¿no? Ahí incluso estaba... capítulo 1. No, haz de cuenta, ibas leyendo el capítulo 1 y decía track 1. En donde ibas leyendo ponías el track y había un cómic dentro de la novela y, por ejemplo, se rompía un plato en el cómic. Estaba pasando un aria de ópera en el disco y en el cómic que estabas viendo se rompió un plato y justo escuchabas cómo se rompía el plato, ¿no? Entonces era una... Ahora eso es de risa loca, ¿no? Porque con todas las cosas que se hacen, pero en aquel tiempo esa novela resultaba muy novedosa, digamos. Sin embargo, hubo una polémica porque decían que Laura Esquivel se había robado la historia de una escritora que era menos famosa que ella, que se llama Malú Guacuja del Toro, que había escrito una novela que se llama Un Dios para Romelia. Cuando yo escribí eso, leí busqué la novela y la tenía, entonces leí Un Dios para Romelia de Malú, y entonces hablé de esa novela que es mucho mejor que la de Laura Esquivel. Pensé en lo de la polémica y entonces hice no una apología, pero sí hablé bien de la construcción, de la escritura, de la novedad que implicaba Un Dios para Romelia. Y me escribió Malú Guacuja del Toro, que vive en Nueva York. Yo no la conozco físicamente. Me escribió desde Nueva York y me dijo: Héctor, yo escribí esa novela hace 20 años. Y esperé 20 años a que hubiera un lector que fuera inteligente y sensible como tú, para que pudiera ser entendida. Te agradezco porque tú justificas mi tarea novelística. Gracias. Lo que tú dices es lo que yo hubiera querido que alguien hubiese dicho hace 20 años. Pero gracias a Dios sigo viva y lo que dices me reconforta. Y le dije, bueno, al contrario, qué bueno que me leíste, porque además no sabes quién te está leyendo. Claro. ¿No? Y entonces me dijo, pues tienes a tu disposición un departamento en Nueva York cuando quieras venir y te quiero mandar mi nueva novela. Le dije, bueno, mira, yo vivo en Chiapas, en Berriozábal. Entonces va a ser como complicado. Pero me mandó su novela desde Nueva York, dedicada y todo. Su nueva novela, la novela que había escrito en ese momento. Y me pareció como muy interesante que todo eso hubiera ocurrido a partir de un comentario que yo hacía en Casa de Citas. La otra tiene que ver con Piporro, que no sé si sepas quién sea él, porque ya en estos tiempos... Eulalio González Piporro es un cantante de música norteña, pero tiene una peculiaridad que creo que ya no existe. Era un cantante cómico. Entonces, en todas sus canciones inventa una especie de radionovela que va contando en paralelo a lo que está cantando, ¿no? Y entonces
se va volviendo aquello una mezcla rara y y es muy original, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Natalio Reyes Colás, que es uno de sus corridos, es un mexicano que vive en la frontera y se va a vivir a Estados Unidos. Entonces, para que está aprendiendo inglés y se cambia de Natalio a Nat Reyes King y Colás Cole. Y entonces se vuelve Nat King Cole, que era un cantante de jazz de aquel tiempo. Y entonces grabó un disco en español con un acento absolutamente gringo. Por eso dice aquellos ojos verdes. Y entonces Piporro se burla un poco de eso y al mismo tiempo como que le hace un homenaje, ¿no? Digamos. Cuando vino Nat King Cole, que era una figura súper internacional en aquel tiempo a México, alguien le contó la anécdota de Piporro y él quiso conocerlo. Entonces Piporro fue a verlo, que además era como su ídolo, ¿no? Entonces Piporro le cantó un poco la canción en camerinos y cuando se presentó, o lo presentaron, dijeron, con ustedes, Nat King Cole. Entonces él salió y en el poco español que hablaba dice, bueno, yo no soy Nat King Cole, soy Natalio Reyes Colás. Entonces, como yo he oído mucho a Piporro, decidí escribir una casa de citas que se llama Breve Introducción al divertido mundo de Piporro. Y lo publiqué. Me habló por teléfono una persona y me dijo, disculpa, yo soy fulana de tal, ¿no? Y estoy muy interesado por el libro de Piporro. Le digo, pues qué bueno. Dijo, y quiero saber cómo lo consigo. Le digo, no tengo idea. Bueno, porque escribió un libro que se llama Autobiografía, ¿no? Porque él decía ajúa, ¿no? Constantemente en sus canciones. Le dije, no sé, no te podría decir dónde, pues en la editorial. Y me dijo, ya la busqué en librerías y no está. En aquel tiempo no había esta forma tampoco de Amazon, ¿no? Es que el Mercado Libre, claro. Sí. Entonces, me dijo, quiero conseguir el libro. Le digo, pues no te puedo ayudar. Y me dijo, ¿y tú podrías vendérmelo? Le digo, ¿dónde vives? Y me dijo, en la Ciudad de México. Me dijo, mira, yo soy la secretaria particular de Gaby Vargas, que en ese momento yo no sabía quién era. Y entonces, le digo, pues que no. Digo, si quieres te doy una copia. Me dijo, ¿de veras? Sí, claro. Le fotocopio mi libro y te lo mando. Sí, dice, pero ¿cómo la vas a hacer? Bueno, lo fotocopio y te la mando, dame tu dirección. Y se la mandé. Luego me enteré de quién era Gaby Vargas, que es una autora súper famosa de libros de autoayuda. Sí, justamente es la que escribía ¿Qué húbole? Con Jordi Rosado, ¿no? Bueno, sí. Claro. Entonces, pues le mandé las copias y me dijo, oye, ¿cuánto te debo? Pero era un bonche de copias, pues es un libro como de 300 páginas. Me dijo, Gaby se divirtió mucho leyendo tu columna y quiere escribir algo sobre el Piporro, ¿no? Bueno. Le mandé eso y entonces pues no le cobré el envío ni las copias. Pues, dijo, no era tanto dinero. Claro. Y luego me escribió y me dijo, oye, ¿cómo? ¿Tú eres casado? Sí, le dije, ¿cómo se llama tu esposa? Dices que Gaby te quiere regalar un libro. Y me mandó como 5 de sus libros autografiados para mí y para mi mujer. Entonces tengo la colección de Gaby Vargas. De Gaby Vargas. A partir de mi columna, ¿no? Bueno, ya sí, muchas, ¿no? Claro, oiga, o sea, qué fundamental, porque creo que, y por aquí podríamos empezar, y que creo que es un dilema existencial para todo escritor o escritora. Perdón que me desvío un poco, pero evidentemente, y eso me hacían mucho énfasis, sobre todo en temas de psicología, ¿no? De que uno no escribe para uno, escribe para los demás, ¿no? Y es bien interesante
porque uno no sabe el impacto que tiene lo que escribe, ¿no? O sea, a mí me ha tocado inclusive leer artículos académicos, leer posts de Facebook, leer cierto tipo de experiencias. Sobre todo me acuerdo mucho y lo comparto aquí para que podamos como platicar al respecto. Yo no leí nada hasta los 20 años, entonces me perdí 20 años de mi vida, sí. Que la verdad es que difícil, porque... Y justo y tampoco se justifica con el tema del dinero ni nada, porque acabo de ver una entrevista con Juan Villoro, y Juan Villoro decía que su papá, Luis Villoro, tenía una colección inmensa de libros, pero que él nunca decidió agarrar los libros de su papá porque siempre lo veía como lejanos, ¿no? Los veía como si fueran monstruos, ¿no? Como un tema así. Bueno, entonces yo en ese momento me acuerdo que con mis últimos 40 pesos de una semana me compré Marianela de Benito Pérez Galdós. Y leo Marianela y literalmente me cambia mucho la forma en la que yo pensaba, ¿no? Porque yo me imaginé cómo fallecía, cómo se suicidaba esa queridísima Marianela. Pero el punto es, ¿usted qué piensa al respecto del impacto que puede llegar a tener un texto en la vida de una persona? Es que mira, por principio yo sí creo que escribes primero para ti. O sea, tú eres tu primer lector, ¿no? Quieras o no quieras. Entonces, tienes que ser como muy honesto contigo. Tienes que escribir porque te parezca que lo que estás escribiendo por lo menos te satisface a ti, a lo que tú querrías leer en algún sí, lado, claro. ¿No? Si eso no pasa, estás haciendo trampa, ¿no? Es decir, yo regularmente escribo sobre los libros que me gustan, sobre las películas que me gustan, sobre la música que me gusta. Nunca escribo nada malo de ningún libro, de ninguna... Incluso un amigo me decía, es que tú siempre hablas bien de lo que escribes. Bueno, no hablo mal de las cosas que no me gustan, porque me parece una pérdida de tiempo que yo te diga, fíjate que leí un libro y es malísimo y entonces no lo leas. Bueno, tal vez para ti sea bueno, ¿no? Claro. O sea, ¿quién soy yo para decirte que ese libro es malo porque a mí no me gustó, ¿no? O quién soy yo para decirte, esta película falla en tal y tal cosa y mejor no pierdas tu tiempo. Me centro más en lo que creo que te puede aportar, en lo que puedes descubrir, etcétera, ¿no? A veces hablo de películas malas, digamos, socialmente consideradas malas, pero que de pronto tienen una gran enseñanza, ¿no? Y entonces tomo la enseñanza y cito la película, ¿no? Y hay personas que me dicen, pero ¿tú viste esa película? Sí, claro. Le digo, es que llega una edad en que, como decía, bueno, no, lo han dicho muchos, ¿no? Hay una edad en donde tú encuentras enseñanzas hasta en una lata de sardinas, ¿no? Leyendo los datos claro, de una lata de sardinas. El contenido nutrimental. Sí, y entonces eventualmente yo estoy acostumbrado a ver cine de arte, por ejemplo, es decir, podría hacer todo lo pedante que quisiera, pero no me interesa lucir mis conocimientos, lo que me interesa es compartir. Y trato de hacerlo desde la mayor sencillez que puedo, para no atiborrarte con un montón de datos que de pronto sé, pero que no viene al caso que los ponga, ¿no? Entonces me limito a compartir contigo una experiencia que a mí me parece, a mí me gustaría que alguien me hubiera compartido. Entonces, esta es como la idea que yo tengo de lo que escribo, digamos, periodísticamente, ¿no? No sé si lo que hago sea periodístico, pero lo que publico en Chiapas Paralelo y lo que publico, tengo otra columna. Yo escribo 2 columnas a la semana, en Polvo del Camino, ¿no? Es decir, en estas 2 columnas hablo de cosas que son más o menos breves, pero que creo que para mí tuvieron algo significativo. Si no hay nada significativo en una película, en un libro, aunque sean maravillosos, y a veces eso me pasa. Hay un libro que es buenísimo, que me encantó, pero que no lo puedo citar. Porque para citar tendría que explicar mucho. Claro.
es como explicar un chiste intelectual, digamos, ¿no? O sea, te voy a contar un chiste que ocurrió entre Séneca y Carlos Monsiváis. Y tú me dices, ¿quiénes son esos? No te cuento el chiste, porque tendría que explicar demasiado Sí. quiénes son y cuál es el contexto, etcétera, ¿no? Digo, es decir, porque son de épocas absolutamente Diferentes, claro. diferentes. Pero lo que te quiero decir es eso. A mí me parece que la columna debe ser comprendida por cualquiera que la lea, que puede ser un erudito o que puede ser alguien que no conoce mucho. Esa es mi idea. Estoy simplemente compartiendo algo que a mí personalmente me gusta o me llamó la atención o me enseñó algo, ¿no? Claro. No hay un afán de presunción, porque el hecho de que yo lea mucho, por ejemplo, bueno, y mucho siempre es relativo, no me hace ni mejor persona ni mejor nada, ¿no? O sea, es mi gusto y lo comparto. Claro. ¿No? Para todo lo demás, pues escribo teatro, escribo novela, escribo ensayos, etcétera, en libros, y entonces, bueno, lo que escribo en estas columnas es algo que me parece fácilmente digerible. Claro. Ahora en los otros géneros puedo ser todo lo complicado que quiera, ¿no? Porque sé que además me van a leer menos, ¿no? Quizás voy a tener un impacto en menos personas, ¿no? O sea, de pronto eso pasa, que me escribe alguien de Argentina, me escribe de distintos lados, a partir de que leyeron mi columna, ¿no? Yo escribí también sobre un libro de un filósofo que nunca pensé que me leyera, y me escribió, ¿no? Ya ahorita me acuerdo cómo se llama, Héctor Zagal. Escribí sobre un libro de filosofía de Héctor Zagal y él me escribió una carta muy linda, ¿no? Todo eso, digo, que de pronto alguien como él me esté leyendo, me llama la atención, ¿no? Claro. Y eso lo vas descubriendo, digamos, por la gente que te escribe. El editor de Polvo del Camino a veces me manda, me dice, mira, tienes lectores en Polonia, en Austria, en lugares que no tengo idea quién me esté leyendo y cómo, ¿no? Pero justamente una de las posibilidades de este ejercicio es eso, que no sabes quién está detrás de la pantalla de la computadora, claro, o del celular, etcétera. Y tu obligación, o lo que yo siento como una obligación, es no aburrirte, no presumir, no perderme en vericuetos que no sean fácilmente compartibles, ¿no? Claro. Yo le preguntaría, y siguiendo un poco con la conversación, usted mencionaba la versatilidad que puede llegar a tener porque justo escribe novela, escribe periodístico, pero usted ha sido muy ubicado por ser dramaturgo, ¿no? Por su introducción, por su aporte al teatro. Y yo le preguntaría, bueno, ¿cree que el teatro es verdad su gran pasión, la escritura es su gran pasión, o todas son sus grandes pasiones? Cuéntenos un poco. Bueno, creo que lo del teatro tiene que ver con que durante muchos años fui casi el único dramaturgo en funciones, digamos, en Chiapas, ¿no? Digamos que Carlos Olmos, que era como el referente nacional, quiero decir, era pues un dramaturgo que tenía como todas las luces, y yo empecé haciendo un teatro que tenía que ver con mi modo de entenderlo,
que es un poco distinto, digamos, al teatro convencional. No me interesa el teatro convencional, de hecho. No me interesan los géneros teatrales. Y entonces mi búsqueda era como un ensamble de muchas cosas que parecían muy complicadas. De hecho, cuando yo escribí una obra sobre Sor Juana, me decían, pero va a ser como aburrido, ¿no? Va a ser... Y la obra duró mucho tiempo, ganó premios y fue a festivales, etcétera, ¿no? Y luego casi todas las obras que fui escribiendo eran seleccionadas para festivales, ¿no? Hace poco un nuevo dramaturgo fue seleccionado para un festival y no sé, como que ahí descubrieron, una periodista dijo que el primero había sido yo, ¿no? Y que yo había sido seleccionado 2 o 3 veces, pero he sido seleccionado como 15. Es decir, creo que es eso, y tal vez el gran detonante que hubo en ese sentido fue cuando escribí Acteal Guadaña para 45, que fue en el 2005, más o menos. Y la obra fue elegida, bueno, yo más bien, fui elegido con otros 5 dramaturgos como uno de los 6 dramaturgos más interesantes del país. Y uno de los dramaturgos, que era así como la vaca sagrada en aquel momento, dijo que mi obra era el parteaguas de la dramaturgia nacional. Entonces montaron mi obra esa en la UNAM, pero en la Casa del Lago de la UNAM. Y también fue como muy vista, muy seleccionada, y yo creo que eso fue haciendo como... Mira, además yo lo sé, o sea, para la gente es muy complicado, o sea, si yo te digo a ti que eres periodista, todo el mundo queda tranquilo, es un periodista, ¿no? Pero mira, en teatro actúo, produzco, exacto, dirijo, escribo, etcétera, y hago montajes extraños a veces. Escribo novela, he publicado varios libros de ensayo que también, por ejemplo, el libro sobre el Ateneo es un libro súper citado. Leí un libro sobre Rosario Castellanos que alguien me regaló y mi hermana no sé por qué lo había leído y me dijo, en ese libro te mencionan. Y leí y dije qué raro, porque era un libro que era la tesis de doctorado de una mujer que no vive acá sino en Estados Unidos, que yo no conozco, y entonces la dedicatoria de la tesis está dedicada a Carlos Navarrete y a mí, porque gracias a la lectura de nuestros libros, en el caso mío del Ateneo y de Navarrete, un libro que escribió sobre Rosario, dice, había hecho que ella investigara mucho más sobre la vida y la obra de Rosario, cosa que agradezco, pues, pero lo que quiero decir es que de pronto dices, pues, y además es ensayista, y escribe cuentos, y escribe minificciones, y además escribe novelas, y en fin, ¿no? Es como complicado, y entonces es más fácil decir el dramaturgo, ¿no? Y ya se olvidan de todo lo demás. Pero cuando presento una novela dicen el novelista, ¿no? Etcétera. Me parece que es como una especie de simplificación que le viene bien a la gente, ¿no? Y como a mí tampoco me interesa en realidad. Sé que a veces es difícil decir esto, pero en realidad yo no hago nada para volverme famoso ni para que la gente me reconozca. Digamos que toda esa parte me da igual. Y lo digo claramente porque me han ofrecido irme de acá y he decidido no irme. Si quisiera volverme famoso y tal, me hubiera ido desde hace mucho de Chiapas, ¿no? Porque es la única forma en que te vuelvas famoso. Es lo que yo le iba a preguntar, sí. O sea, ¿usted cree que es la única forma? Sí.
Sí, es la única forma. Si yo hubiera hecho caso cuando me pidieron irme a vivir a España me ofrecieron un trabajo en la Universidad de Texas, por ejemplo, y me dijeron que, bueno, cuando era muy joven y acababa de salir mi primera novela, que me proponían nacionalizarme para que yo fuera un escritor estadounidense. Y curiosamente yo acepté. Pero Pero mi hija no quiso irse y mi hija era una niña. Entonces lloraba todos los días porque nos íbamos a ir a vivir a Estados Unidos. Y dije, no vale la pena irme llevándome a rastras a mi hija que no quiere perder su país y su identidad, ¿no? Luego, un amigo, el Rayo McCoy, me dijo, vete conmigo a España. Bueno, no era mi amigo en ese tiempo, pero leyó una novela mía y me dijo cosas muy halagüeñas, digamos, de mi trabajo. Me dijo, tienes que salirte de Chiapas. No puedes seguir ahí. No vale la pena que sigas porque no vas a progresar. Pero ya no tenía tanto interés, ¿no? Y luego el editor de Como Agua para Chocolate, Jaime Aljure, me propuso traducir una novela mía de las primeras al inglés y lanzarla en Estados Unidos. Dice, pues mira, estás joven, tienes más o menos buena pinta, escribes bien, entonces te puedo volver como el nuevo Carlos Fuentes. Porque vas a salir desde Estados Unidos y vas a llegar a México. O sea, sí, necesito que te vengas a... toda una recomposición entonces. Sí, pero me proponía que cambiara la novela. Quiero que quites esto, que muevas esto, y ya estábamos hablando de dinero, ¿no? Y en ese momento caí en cuenta de que si yo aceptaba eso, iba a empezar a escribir lo que me pidieran y por dinero, ¿no? Y yo dije, puedo vivir sin el dinero que eventualmente me pudiera dar la literatura y puedo dedicarme a hacer una literatura cada vez más libre, que es lo que yo hago. Ya no publico con instituciones, no publico con las universidades, ni con el Coneculta, ni con nadie en Chiapas. Entonces todos mis libros son editados con mis recursos y si tú quieres conseguir un libro mío tendrás que ir a una presentación mía o tendrás que tener un interés en especial por leerme a mí. Uh-huh. Y eso hace más complicado el asunto, claro. No tengo distribuidor, digamos, y no me interesa. Entonces, pero, por ejemplo, ahora que hicimos una temporada de una obra que escribió uno de mis alumnos, que yo dirijo y actúo, Acrofobia, de Roger Octavio Gómez Espinosa, llegó una chava con un libro mío que salió hace mucho, una novela que se llama Banterros, con la que gané también un premio. Y me dijo que para ella la novela había significado salir de una depresión y que había llegado en el momento justo para aclararle muchas cosas, ¿no? Y vine a ver esta obra que también me vuelve a componer el mundo. Se me hizo como muy lindo y me parece que esas cosas ya no están ligadas ni al dinero, ni al reconocimiento, ni a nada, ¿no? De modo que cada vez estoy más convencido en escribir libros que se me den la gana y publicarlos cuando yo quiera y como yo quiera, ¿no? Ya no participo en concursos tampoco, ¿no? Desde hace mucho. Ni pido becas, ni participo en concursos, ni nada. Soy absolutamente autogestivo y lo más independiente que pueda. De modo que si escribo libros malos va a ser porque soy incapaz y no tengo talento, pero no va a ser nunca pensando en que lo estoy haciendo para ganar un concurso, para ganar un premio, para que fulanitos de tal
me reconozcan, etcétera. Digamos Claro. que para mí eso ya no tiene ninguna importancia, desde hace tiempo, pero cada vez es más claro. ¿Por qué? Y con esto te dejo hablar. No, adelante, sí, lo importante es que usted hable, Este, claro. Porque hubo un momento en que decidí dejar de escribir, ya hace años, y dije, a ver, voy a dejar de escribir, voy a dejar de dar conferencias, voy a dejar de presentar libros míos y de otros, voy a dejar de publicar las columnas, voy a desaparecer del mapa, voy a dedicarme a nada que tenga que ver con todo esto, ¿no? Y justo en ese momento me empezaron a hacer ofertas para una obra, y dije, pues lo voy a... Iba cumpliendo como lo último. Y Sareli me invitó a comer. Entonces yo dije, ahora que me invitó a comer Sareli, le voy a decir que voy a dejar de escribir en Chiapas Paralelo. Ya tenía mi columna, se llamaba Adiós. O sea, la columna lista, pues, lista, o sea, la última columna lista. Sí, se llamaba Dios y explicaba que ya nunca más iba a publicar nada en ningún lado, ¿no? Entonces que agradecía a todo el mundo, pero que ni me pidieran ni charlas, ni entrevistas, ni nada. Me retiraba de todo, ¿no? Y justo como si todo el mundo lo hubiera sabido, y no lo sabía nadie, o sea, cuando yo hice mi columna Adiós y todo, a quien le dije fue a mi mujer, ¿no? Entonces, que era la única que sabía. Dije, no voy a volver a hacer teatro, ni a escribir, nada, ¿no? Era como algo muy radical. Dije, voy a cambiar absolutamente mi vida. Y cuando surge todo esto, dije, bueno, ok, parece que no tengo más remedio. Voy a regresar, pero ya no voy a hacer nada que esté ligado a un premio, a una beca, a un reconocimiento, etcétera. Voy a ser totalmente desligado de cualquier institución, de cualquier... Me cuesta mucho trabajo aceptar, por ejemplo, la invitación de una universidad para hacer algo. Trato de no participar en las ferias internacionales del libro que se hacen. Siempre participo presentando otros libros porque amigos me lo piden. Y ahora en la FIL del UNICACH vamos a presentar unas lecturas en atril que he estado haciendo sobre ciertos poemas, en este caso sobre un poema de Rosario Castellanos, Lamentación de Dido, y sobre un poema de Efraín Bartolomé, Audiencia de los Confines, porque somos un grupo. Y entonces cuando participo en un grupo se me hace también de una total soberbia o chocantería, como le dicen acá, que yo diga, a ver, yo no voy a hacer esto. Bueno, no soy yo, es un grupo, ¿no? Entonces, Claro. Cuando se trata de algo grupal, digamos que doblo las manitas. Pero personalmente no acepto. Entonces ya desde hace rato, bueno, ya nadie me invita, después de que he dicho que no varias veces, pues regularmente ya no me invita, cosa que me parece que está bien. No quiero que me invite. De hecho, aprovecho y digo, universidades, instituciones, no me inviten a nada, no quiero. Héctor, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa para que tomes un poquito de aire y un poquito de agua y seguimos platicando? ¿Te parece bien? Vale. Y regresamos en esta segunda parte hablando con Héctor Cortés Mandujano. La verdad es que, o sea, yo por eso digo, no, al contrario, el chiste es que usted hable. Yo al final de cuentas estoy aquí nada más moderando de alguna forma. Yo le preguntaría, creo que tiene una capacidad, justamente que usted lo mencionaba ahorita, desde la inseguridad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la gran mayoría busca lo establecido y... Porque lo establecido genera seguridad y sobre todo genera conformismo, ¿no? Llega un punto en el que uno se siente seguro de no salirse de ningún aspecto. Yo le preguntaría, ¿usted de forma muy fundamental cree que ha fallado en algún aspecto de su vida por esta inseguridad? ¿Y cómo ha tomado
el fallar, porque creo que parte de la inseguridad es aprender a fallar, ¿no? Bueno, es que me voy a regresar un poco a mi entorno familiar. Yo nací en una finca que era muy, digamos, muy potente económicamente. Digamos que dentro de esa circunstancia, éramos ricos. Puede ser rico un ranchero, ¿no? Pero, digamos, mis papás se separaron y perdieron la finca y a ninguno de los dos se le hizo el menor gesto de, ¿qué vamos a hacer? Les dio igual. Y son como enseñanzas que sin querer aprendes. Pasamos de ser los ricos de una finca a ser los miserables de una ciudad. Porque cuando se separaron todos quedamos al garete, ¿no? Y eso tampoco me importaba a mí, personalmente. Conforme fui descubriendo que tenía mucha capacidad de trabajo, o sea, yo puedo trabajar mucho tiempo en distintos... Yo he trabajado casi de todo, O sea, yo trabajo desde los 11 años. Es decir, me valgo por mí mismo desde los 11 años. Y tomo mis propias decisiones desde los 11 años. Esto significa que evidentemente me he equivocado seguramente un montón de veces, pero yo nunca he visto esas equivocaciones como errores, sino me he dado cuenta de lo que no quiero hacer. Es decir, de pronto me ofrecen algo y no quiero. Y entonces no tengo ningún problema de decir no quiero. Pero me lo pueden pintar bonito, pero si mi decisión es no, es no. Entonces no tengo ningún problema en decir que no. ¿Qué es lo que una amiga, pues que también era mi alumna, llegó una vez y me dijo que quería que presentara un libro de una persona que era más o menos famosa, y le dije, bueno, lo veo y te digo, porque no lo hizo directamente, ¿no? Entonces lo vi, no me gustó y le dije, no lo voy a presentar. Y entonces me dijo, ¿cómo tienes la certeza de decir que no? Porque he dicho que no a muchas cosas políticas también, de izquierda, de derecha y del centro, ¿no? O sea, no me interesa la política, me da igual, no me interesa que me ofrezca nada, nadie de ningún partido político, en ningún sentido. No me interesa ningún cargo público, no tengo interés en participar de ninguna manera en nada político. Entonces, de modo que cuando no me han ofrecido cosas, digo que no. Y no tengo, lo dejo como algo que no me interesa. Bueno, tal vez fuera rector de la universidad o secretario de gobierno o aspirante a la gubernatura, como hay tantos ahora, si hubiera seguido ese camino. Claro. Pero no me parece que sea un error, ¿viste? O sea, me parece que en este momento estoy haciendo lo que se me da la gana, que es a veces como lo más importante que puede llegar a ser una persona, ¿no? O sea, yo hago las cosas que quiero desde hace mucho y no me preocupo por las expectativas que los demás puedan tener de mí, ¿no? Solo me preocupo por estar haciendo las cosas que me gustan y soy muy feliz haciendo eso. Entonces, que tenga la enorme libertad, no sé, de montar una obra de teatro como la que acabamos de montar, sin dinero, sin financiamiento, sin becas, y que la gente llegue y atiborre el pequeño teatrito donde nos presentamos y que coopere por el espectáculo que vio, me hace más feliz a que me compren funciones en el gobierno del estado o en cualquier otro lado, ¿sí me explico? Sí. Porque lo estoy haciendo porque se me da la gana en las condiciones en que yo quiero, sobre la base de que lo importante es que me guste lo que estoy haciendo, que no sea un contrato, ¿no? Entonces, siempre lo he visto así. Hace rato que hablábamos de la columna, yo escribí una columna donde hacía como una especie de comedia sobre la gente que tapa carreteras, ¿no?
y que pide democracia ya, que es nada, ¿no? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué estás pidiendo exactamente? Que termine el hostigamiento a los países del Cono Sur, ¿no? Etcétera. Entonces fue muy divertido y fue, creo que la columna que en cuanto salió tuvo miles de lectores, ¿no? Entonces mi mujer estaba súper contenta por todo lo que estaba sucediendo con la columna. Me dijo, ¿y por qué no escribes así? ¿Por qué no sigues escribiendo así? Le digo, porque no me interesa. O sea, me interesa hacer lo que yo quiero, no lo que los demás esperan que yo haga, ¿no? Uh-huh. Porque si no, igual empiezas a hacerte trampas. Les quiero gustar. Con esta columna tuve 20,000 lectores, entonces voy a hacer columnas así. No me interesa. Si en una tengo 20,000 lectores y en otra tengo 3, me parece que está bien. O sea, no hay en mi caso una expectativa de lo que te decía, de volverme famoso, de adquirir poder de algún modo. No me interesa todo eso. Entonces, si logro conectar contigo y me lees y te parece que lo que escribí te sirvió de algo, qué maravilla, ¿no? Pero me puede dar más gusto tener 3 lectores maravillados que 20,000 que me están leyendo por razones que son extra, que no tienen nada que ver con la lectura, ¿no? Claro. Pues evidentemente tenemos un corto tiempo y creo que es muy importante no desaprovechar y sobre todo ponerlo en marcha, porque creo que antes de entrar, bueno, de entrada, este fenómeno que es lo que estábamos hablando del asalto, ¿no? Sí. Porque aquí se va a ver la capacidad de cómo usted mira y cómo usted tiene ese tacto, porque hace poco leí algo que decía, el arte es de los insatisfechos, ¿no? Uh-huh. O sea, al final de cuentas es como decir, claro, inclusive usted decía, ¿no? Yo fui a hacer reportaje y al final de cuentas ni lo hice. Uh-huh. Y entonces vemos esa capacidad de un fenómeno que en lo particular he escuchado como 3 o 4 veces y lo veníamos platicando, sobre el famosísimo asalto al Vancomer, uh-huh, ¿no? O sea, que tengo entendido que fue como en el 90 y tantos o en el 2000, por ahí tiene, o sea, fácil 20 años ya tiene. O sea, eso creo que sí ha de tener. Contexto es que en algún momento hubo supuestamente, porque, y yo creo que supuestamente porque literalmente no he leído nada, pero lo he escuchado mucho. Ajá. Y hace poco tuvimos como entrevistado a Enrique Hidalgo Mellanes, al doctor, y me acuerdo que una vez me dijo, porque él estudiaba en el edificio Maciel. Uh-huh. Y entonces una vez me dijo que él básicamente vio, creo que el asalto desde ahí, porque el edificio Maciel está justamente enfrente. Y el punto es, claro, uno como reportero, bueno, ¿cuántos muertos hay? Y que no sé qué, y que rápido, y mañana otra nota, y pasa de esto. Y quisiera hablar un poco al respecto, porque creo que ahí es cuando uno comienza a decir, claro, no todos pensamos de la misma forma sobre los ciertos eventos. Y justo aquí Héctor escribió un breve, como me mencionaba, una breve descripción del hecho en una novela que inclusive ganó un premio nacional, creo que es el Rosario Castellanos. Sí, el Rosario Castellanos. En Rosario Castellanos, sobre ese hecho. Y yo quisiera que usted más o menos nos explicara cómo es su punto de vista, ¿no? O sea, cómo piensa y cómo arma este aspecto. Adelante. Okay. Mira, de entrada quiero decir que no tengo espíritu de reportero. Yo me acuerdo que una de las bandas que cuando era muy chavo me gustaban mucho, se llama Real de 14 y es un grupo de blues. Yo fui a ver una tocada y resulta que hubo un problema allí y José Cruz, que era el letrista, el vocalista y como el alma del grupo, se acercó a mí. Yo lo reconocí, ¿no? Se acercó a mí y dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar acá? ¿No se va a hacer el concierto? Pues no sé, le digo, dime, tú eres José Cruz, ¿no? Y me dijo, sí. Y entonces empezamos a platicar y nos volvimos así como cuates, ¿no? Porque yo había visto, cuates digo, circunstanciales, ¿no? No soy amigo de él.
yo había visto algunos conciertos, y me pareció muy interesante quedarme platicando. Platicamos como 2 horas con José ese día, porque llegó y iba a llover y entonces no se quería mojar por la garganta y y entonces nos movimos un poco y seguimos platicando, y como no era exactamente él una persona tan mediática, la mayoría de la gente no lo conocía físicamente, quiero decir. Entonces, cuando pasó todo esto y llegué al semanario Sur, que en ese tiempo hacíamos, me preguntaron, ¿y lo entrevistaste? No, le digo, nunca se me ocurrió. Bueno, pasa mucho tiempo y entonces me habla un amigo y me dijo, oye, fíjate que va a venir Alejandro González Iñárritu a San Cristóbal y me invitaron a cenar porque soy muy amigo de la amiga que él no venía por una cuestión, digamos, social, ¿no? No venía a hacer nada mediático. Y me dijo, pero la verdad, dice, es que yo conozco poco del cine de González Iñárritu y yo sé que tú sabes mucho de eso, entonces quiero invitarte a la cena. ¿Sí vas? Digo, sí, claro. Entonces, los únicos que estábamos en la cena que éramos del mundo cultural, digamos, era Jan de Vos y yo. Con González Iñárritu. Entonces platicamos un ratote con él, porque cenamos juntos, ¿no? Estaba Jan de Vos en una silla, y González Iñárritu en otra, Candela, su mujer, en otro, y andaban sus hijos por ahí. Acababa de filmar Babel, que todavía no se estrenaba. Y cuando vine, bueno, pues nos despedimos, el tipo además inteligente y bien alivianado, ninguna pose, muy bien. Me preguntó también un amigo periodista, ¿y cuándo vas a publicar la entrevista? Le digo, ¿no la entrevisté? Dice, ¿cómo? ¿No entrevistaste a González Iñárritu? No me interesó hacer una entrevista. Entonces, eso ha sido como, me doy cuenta de que no tengo una condición de reportero, ¿no? Fui amigo personal de Luis Demetrio. Luis Demetrio es el autor de La Puerta. La Puerta se cerró detrás de ti, una canción que se volvió famosa con Luis Miguel en las recientes grabaciones. Pero él era un compositor súper famoso, ¿no? Luis Demetrio, por X o Z, estuvo viniendo a Tuxtla y me pidieron que yo lo acompañara porque no lo iba a poder recibir el funcionario que lo iba a recibir. Entonces empezamos a hablar de música popular y de cantantes y nos caímos bien, y él me dijo, a mí me parece, yo le dije, a mí me parece que la mejor cantante mexicana se llama Yequina Paón. Me dijo, ¿de veras? Yo también creo lo mismo. Dijo, y yo hice un disco con Yequina Pavón que no me quisieron, no salió porque decían que era gorda, ¿no? Bueno, de hecho es gordita, Yequina. Y entonces me dijo, pero te lo voy a mandar. Se lo voy a mandar porque necesitamos de usted. Y yo dije, pues es una promesita ahí se encontró con un tipo en la provincia que sabe de música y en fin, con quien platicó bien. Y luego me mandó el disco y me habló por teléfono. Y entonces quedamos de comer la siguiente vez que viniera. Y como a la segunda o la tercera vez que vino me dijo, bueno, ya, somos amigos, no te quiero decir ni licenciado ni maestro y tú no me digas maestro. Entonces tú eres Héctor y yo soy Luis. Somos carnales, ¿no? Y entonces ya nos volvimos súper amigos, ¿no? Que era curioso, pues, o sea, él era, pues hizo discos, fue el descubridor de Armando Manzanero, le grabaron canciones, no sé, todos los que se te ocurran, los grandes cantantes de la época grabaron canciones con él. Y era mi cuate. Jamás lo entrevisté. Yo creo que no me tomé ni siquiera una foto con él, ¿no? O sea, ni podría decir, mira, aquí estoy con Luis Demetrio, ¿no? Porque no me interesa tomarme fotos con nadie tampoco. Entonces, en esta tipicidad que tengo de no tomarme fotos, me choca porque me toman fotos siempre, ¿no?
pero yo no me tomo fotos. Mi cámara, si la vieras, no tiene una sola foto. No he tomado una foto con mi cámara, nunca. Entonces, pues imagínate que ver el asalto de Vancomer para mí no era un interés policíaco, sino era un interés más bien sociológico, ¿no? O sea, quiénes eran los ladrones, cómo había actuado la policía y el ejército, cómo habían intervenido la gente que estaba ahí, el público, digamos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, no me interesaba hacer una nota informativa. Entonces yo, evidentemente, me salía ya del cuadro periodístico, ¿no? Y lo que hice fue justamente eso, como tomar la veracidad del hecho y juntar las opiniones básicamente de la gente que vio cómo ocurrieron los hechos y centrarme en la deshumanización de la gente, ¿no? O sea, que estaba muy contenta y que había aplaudido cuando mataron a uno de los asaltantes, ¿no? Que me parecía algo que nos estaba llevando hacia otro camino, ¿no? Que es en el que vivimos ahora, en donde digamos que la violencia se ha vuelto parte del show, ¿no? Entonces tú puedes ver, bueno, yo no los veo, pero sé que existen. Hay un tiroteo y hay alguien grabando ahí, jugándose la vida y porque tengo varios amigos que son periodistas, pues especialmente, por ejemplo, mi compadre Raúl Ortega, que es fotógrafo, que es un gran fotógrafo además. Raúl me dice, es que los fotógrafos vamos, o sea, la gente viene corriendo hacia acá y nosotros vamos hacia allá, van hacia el hecho, ¿no? Y tanto él como su hermano, que también Luis Jorge es fotógrafo, me decían, no, pues un fotógrafo sueña con que pase una tragedia cerca de donde está. Sí, claro. ¿No? Y yo me di cuenta de que no solo los fotógrafos, sino la gente quiere ver una desgracia, ¿no? O sea, tiene como hay una pulsión oscura en nosotros, y de eso va la novela, por eso inserté ahí ese fragmento. Hay una pulsión oscura en donde nos volvemos como fieras, que nos encanta ver cómo dos personas agarran a golpes en el box, cómo dos personas se dan golpes en la lucha, cómo un torero mata a un toro, cómo hay peleas de perros, peleas de gallos, etcétera, ¿no? Es decir, esta especie de festín de sangre que le atrae a la gente. Bueno, no voy a decir nada nuevo si te digo que los periódicos, cuando existían, se vendían por la nota roja, ¿no? Claro. Entonces a mí me interesaba más el asunto de ver cómo socialmente se veía una desgracia, porque lo otro lo iba a hacer alguien que iba a hacer la nota en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ya te sabes, la pirámide invertida y lo demás, ¿no? Entonces esa parte a mí no me interesa, a mí me interesa más bien lo otro. ¿Qué hay en el corazón y en la mente de un ser humano que goza viendo el sufrimiento ajeno? Y mi texto va por ahí. Va por ahí. Tenemos 5 minutos, pero yo sí le quisiera preguntar de forma muy puntual. Usted menciona, y creo que es creo que es lo más complicado, porque muchas veces las personas que tienen esta fijación por crear tienen como un primer bloqueo, y justo lo estaba leyendo hace poco, tienen un primer bloqueo por muchas cosas. Porque no es tan bueno su calidad de escritura, porque nadie los va a leer, porque no van a ser premiados, porque nunca va a ser publicado, porque nunca. ¿Usted qué consejos, y justamente en el marco de este taller que usted menciona de escritura creativa, qué consejos les podría dar? Bueno, el consejo que yo he seguido, hay que leer mucho y hay que escribir mucho. Yo no tengo ningún tipo de bloqueo realmente, escribo mucho,
y leo. Digamos que las dos actividades que más practico en mi día a día es leer y escribir. Y hago un montón de cosas más, pues vivo, ¿no? Hago un trabajo con el cual subsisto, etc. Pero mis héroes literarios son, por ejemplo, Virginia Woolf. Virginia Woolf no aceptaba condecoraciones a las universidades, no quería dar charlas. O sea, ella es como mi heroína literaria, es como las autoras que más admiro por su congruencia, ¿no? Es decir, no hacía concesiones. Y sus libros son bien complicados, entonces no le interesaba quedar bien con la audiencia, ¿no? Las olas, que es una de mis novelas favoritas, es una novela de flujo de conciencia en donde no sabes ni quién está hablando, ¿no? Entonces, a veces yo me sorprendo tratando de volver más claro algo solo por condescender con un posible lector. Y cuando me descubro eso, digo, no, a ver, si alguien quiere leer va a tener que hacer un esfuerzo. Y por eso no me refiero a las columnas. Ahí creo que debo ser claro y explicar con amabilidad lo que voy a explicar, porque no sé a quién estoy llegando y no sé a quién puedo tocar. Y lo toco de otra manera, digamos, ¿no? Pero en lo otro tienes que ser fiel a ti mismo. ¿Por qué estás haciendo esto? Si quieres, si lo que haces es, si lo que quieres es ganar dinero, fama, reconocimiento, vete de acá. No vas a hacer nada si vives acá, ¿no? Y no te midas con la gente de aquí, ¿no? O sea, cuando yo escribo una obra de teatro, y lo he dicho y obviamente he sido acusado de pedante, cuando yo escribo una obra de teatro pienso en Shakespeare. O sea, no pienso en un dramaturgo contemporáneo, ni siquiera cercano a quien no conozco o a quien conozco, ¿no? O sea, ¿qué diría Shakespeare si lee mi obra, no? O sea, cuando escribo una novela, ¿qué diría Virginia Woolf si me leyera? Entonces, nunca estoy pensando, y cuando escribo mis columnas también quiero que si la lee alguien que es inteligente, erudito, etcétera, encuentre que no tengo errores, que planteo con claridad lo que quiero plantear, etcétera. Pero todo eso lo consigues siendo honesto contigo, por principio de cuentas, y leyendo y escribiendo, echando a perder, ¿no? Yo tengo, pues, yo empecé haciendo teatro a los 18 años y publiqué mi primer libro en 1990. Tengo más de 50 libros publicados. Voy en la columna número 600, voy como la 650, creo, de Casa de Citas, y en la 200 de Polvo del Camino, pero he escrito mucho más antes, ¿no? Lo que quiero decirte es, si lo que quieres verdaderamente es ser alguien que no está traicionando su vocación, si es que tiene esa vocación, la vocación de escritura, tiene que trabajar mucho. No es fácil. Y a mí, por ejemplo, el aplauso fácil no me interesa, ¿no? Es decir, hay mucha gente que me dice, oye, ¿por qué, si tú sabes escribir teatro, ¿por qué no haces una comedia chiapaneca con lenguaje chiapaneco y te vuelves? No me interesa ser popular, ¿no? Y yo respeto, por supuesto, a todos quienes quieran hacer eso. O sea, me parece que está bien. O sea, tiene que haber como un poco de todo. Pero, por ejemplo, mis alumnos brillantes, los que han ganado muchos premios ya, que han ganado más premios que yo ahora, Luis Antonio Rincón, Roger Octavio Gómez Espinosa, Nadia Villafuerte, no sé quiénes, muchos más. En realidad, lo que aprenden cuando yo trabajo con ellos es, haz lo mejor que puedas. No te conformes como ya salió, ya quedó bien, y me dijo mi papá que está bonito, me dijo mi mamá que qué bonito escribo, o mi novio o mi novia. Eso no sirve. O sea, en realidad lo que tienes que hacer es, hasta ahí llegas,
Es decir, no puedes dar más, no tienes más capacidad, no tienes más talento, no tienes más información. Si hasta ahí llegas, bueno, pues hasta ahí quédate, ¿no? Pero tienes que darlo todo, digamos. Querido Héctor, ¿alguna reflexión final? Porque se nos ha ido este podcast escuchándote y la verdad es que fascinado, la verdad, porque, o sea, sí tenía una idea de hacer como una entrevista como tú bien sabes, ¿no? De atrás para adelante, pero la verdad es que salió tan fluida que creo que es muy rico esta, como literal, como esta conversación directa sobre encontrarse, ¿no? Y desencontrarse también, que es lo más importante. ¿Alguna reflexión final que creo que te podrías llevar, no sé, de casa de citas, de tu vida, de la literatura, no sé, de la inseguridad, de no sé? Bueno, voy a terminar con algo de Virginia Woolf. Es una anécdota que me encanta para incitar a la gente a leer. Virginia tiene un texto muy breve donde dice que en la fila de almas que están a punto de mandarse al infierno o al paraíso, es decir, en el purgatorio, o en el limbo, ¿no? Le va preguntando a la persona, ¿tú qué hacías? ¿Y tú qué hacías? Y entonces, bueno, tú te vas al paraíso, tú te vas al infierno. Y entonces, llega alguien y le dice, ¿tú qué hacías? Y dice, era un lector. Y entonces dijo, no, te vas al infierno porque el paraíso ya lo viviste leyendo. ¡Ah, qué lindo! Qué bonito, ¿no? Sí, definitivamente. Aprovecho, 3 indispensables, 3 libros indispensables. Sé que siempre es como muy complicado porque luego uno lee mucho o de repente algo que siempre le preguntan a los escritores es, bueno, siempre lugares básicos, ¿no? Edipo Rey, siempre los básicos. ¿Usted cuál recomendaría? Pero es que depende, como es una pregunta que me han hecho mucho, a veces me dicen, ¿qué libro le puedo leer a mi hijo para que le guste leer, ¿no? Y bueno, ¿qué intereses tiene su hijo? Entonces, a mí me parece que leer no es una obligación. Yo leo por placer. Incluso los libros que son, los libros de lingüística, por ejemplo, que me fascinan, los leo por gusto. Y a veces, no sé, tengo un librote así, y hay gente que me pregunta, pero ¿y de qué se trata? Por ejemplo, Borges, el libro de Bioy Casares, que es un libro de 1700 páginas, ¿no? O sea, es un libro que a mí me fascinó, ¿no? Y que estuve leyendo. Yo trato de leer 200 cuartillas diarias. Esa es mi meta diaria, digamos, Su ritmo, de lectura. claro. Sí. Y nunca leo un libro nada más, siempre leo 4. Ya desde hace mucho tiempo, entonces leo 50 páginas de cada libro, ¿no? Entonces, en realidad es como muy arriesgado decir, los libros que a mí me gustan no son fáciles. Claro. Mientras más complejos son, más me gustan, ¿no? Porque ya de algún modo, mira, cuando alguien me dice, a mí me encanta la poesía y le pregunto, ¿qué poeta te interesa? Y me dice, Mario Benedetti. Y digo, no ha leído, ¿no? Le falta por leer muchísimas cosas, ¿no? Porque son como escalones, ¿no? Y si alguien me dice, ay, no, es que a mí me encanta la novela, ¿no? ¿Y qué novela has leído? Y te dicen, ay, leí una de Ángeles Mastretta. Dices, está todavía, le faltan muchos escalones por... Entonces, sí va a depender del gusto, casi siempre de eso, ¿no? Pero, ¿qué te diré? Dentro de la lógica de los libros que pueden ser, pueden tener cierta facilidad de lectura, pero que tienen una calidad extraordinaria, los de Italo Calvino, por ejemplo, ¿no? Y si quieres como libros relativamente fáciles, esta trilogía que tiene, que es El Conde de Mediado, El Barón Rampante y el, ¿cómo se llama? Como el caballero, es este caballero que está dentro,
digamos, es una armadura que no tiene persona adentro. No me acuerdo cómo se llama exactamente esa novela. Pero esas 3 novelitas, por ejemplo, son muy ágiles, son muy fáciles. Y al mismo tiempo estamos con una de las grandes inteligencias y una de las grandes plumas, ¿no? De la literatura mundial. Evidentemente de México, yo diría que uno de los grandes autores, que agarres cualquier libro de él, te va a costar un poquito, pero vas a entender muchas cosas, es Hugo Iriart, ¿no? Y si quieres leer algo divertido y al mismo tiempo erudito, Guillermo Sheridan, ¿no? Por citar a 3 autores que pueden ser fácilmente conseguibles, ¿no? Ahora, dependiendo otra vez de cuáles son tus intereses, cuál es tu nivel de lectura, porque si no puedes empezar. Yo empecé de adolescente leyendo 62 Modelo para Armar de Cortázar, antes de leer Rayuela, y no entendí de qué iba la novela, pero no le eché la culpa a él, sino a mí. Me faltan lecturas, ¿no? Entonces la leí 3 veces y no la entendí nunca, hasta que fui leyendo otras cosas que me volvieron o que me familiarizaron con la escritura cortázariana. Y siempre que vas avanzando te vas encontrando con libros más complejos y con los que puedes alcanzar lo que se llama emoción estética, ¿no? Es decir, en donde ya no estás hablando. Yo siempre discuto eso con los compañeros, con algunos compañeros con los que tengo, digamos, trato más o menos frecuente. A mí me parece que es un error cuando la gente dice, es que escribe bien, o sea, escribe bien. Si escribe es obligación, o sea, tú no vas a un albañil y dices, ay, mira, construye bien las paredes. Pues sí, es un albañil, tiene que construir bien las paredes, ¿no? Mira, el fontanero sabe arreglar Salió bueno. Salió bueno. Si eres un escritor tienes que escribir bien, esa es tu primera obligación. Entonces a mí me parece como casi como un insulto cuando alguien dice, es que escribes muy bien. Pues sí, tengo muchos años haciéndolo, es mi obligación hacerlo, ¿no? Entonces lo otro es lo importante, porque hay autores que no son necesariamente tan alineados, pero lo que están planteando es... Mira, el otro autor que podría recomendarles, que bueno, tampoco es tan fácil de conseguir, pero Alberto Mangel me parece un gran autor para ir, Harold Bloom, George Steiner, Octavio Paz, Borges, etcétera, ¿no? Ahí te podría seguir dando más nombres, pero lo que quiero decir es, tienes que saber cuál es tu nivel de lectura y si estás interesado en leer, tienes que ir subiendo escalones, ¿no? Evidentemente yo empecé a leer el libro que fuera y poco a poco fui decantando de esa idea de que cualquier libro era bueno hasta llegar a autores que ya no están pensando en escribir bien, porque eso se da por sentado, claro, sino que están pensando en proponer nuevas formas de narrar, nuevas estructuras, nuevos lenguajes, etcétera, ¿no? Y eso me parece que es una búsqueda del oficio de escribir, pero también del oficio de leer, que casi son hermanos siameses, ¿no? Claro. Pues Héctor, ¿te parece bien si podemos cerrar, no? Sí, y claro. cerramos este capítulo muy bueno, la verdad. O sea, creo que llegamos al objetivo que es debatirlos, ¿no? O sea, inclusive debatir entre lo debatible, ¿no? Que creo que es como muy interesante. Y pues nada, cerramos este grandioso capítulo. Te agradezco muchísimo la asistencia.
Y también agradezco mucho a Jimena, a Paula, quienes fueron las que realizaron el día de hoy este podcast. Y pues mi nombre es Andrés Domínguez y yo cierro diciéndoles que este podcast se puede ver y escuchar. Se puede ver a través de www.youtube.com/ChiapasParalelo.tv y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. Ustedes ponen Inventario y Chiapas y ahí nos pueden encontrar. Así que hasta la siguiente conversación.